tiene poder. Sí, aleluya. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. La sangre de Cristo
A ti sea la honra y la gloria, oh Dios, en esta mañana, Jehová. Gracias. Gloria a Dios, aleluya. Estamos aquí, oh Dios. Te adoramos, Gracias Señor. por tu presencia en este lugar, oh Glorificamos Dios. tu nombre en esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en Gracias, este lugar, oh Dios. En cada uno de mis hermanos, oh Dios, por tu misericordia, oh Dios. Gloria a Dios. Gracias te damos, oh Dios. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por la paz de nuestros corazones. Damos a ti toda la honra, la Que el gloria nombre y de la tu alabanza. Hijo la adoración. Gracias por tu Aleluya, santo. oh Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Quería compartirles, hermanos, bueno, como todos ya saben, mi mamá dejó de existir y entonces quería como compartirles eso, una manera quizás como desahogarme o contarle a alguien. Mi mamá desde muy pequeño nos instruyó en los caminos de Dios, nos enseñó, nos llevó a la iglesia desde muy pequeño. Y entonces, pero quiero decirles que mi alma, mi corazón se alegra por la partida de mi mamá, porque ella fue una mujer que sirvió a Dios. Antenoche hicieron un culto y todos los hermanos dan fe de ella. Gloria a Dios. Que ella siempre asistía a los servicios. Era la primera que estaba en todos los servicios. Llovía, no había luz, ella iba. Y fue una mujer en la iglesia de ejemplo, porque así dicen los hermanos, y muchos hermanos me han llamado y dicen: no se preocupe, hermano, no llore, no se desespere, su mamá está con Dios. Y yo sí, igual creo que mi mamá está en el paraíso, porque yo de pequeño escuchaba a mi madre a la 1, 2 de la mañana orando en el espíritu, sintiendo la presencia de Dios. Y yo no entendía, y yo decía: mi mamá está triste, mi mamá, ¿qué tiene? Pero fue una mujer muy, muy de ejemplo. Ella 70 años tenía. Yo a veces no entiendo, pero en mi oración, en mi clamor a Dios ahí en mi cuarto, yo le decía a Dios, yo no quiero entender nada, no quiero entender nada, solo quiero aceptar tu soberanía. Tú eres Dios, tú eres el quien determina todo lo que pasa, lo que tiene que pasar, tú determinas. Pero el anhelo de mi mamá siempre era eso, quería estar con Dios. Ella iba a las iglesias, no iba como por costumbre, ella iba porque tenía una comunión íntima con Dios, y su alma, su espíritu de ella anhelaba estar con su Creador. Y siempre decía estas palabras: yo no quiero sufrir aquí, no quiero sufrir, no quiero, ella decía de esta manera, a veces yo lo tomaba en broma, a lo mejor lo decía en broma: yo no quiero ser muy grande de edad aquí, yo quiero irme sana y salvo con Dios, quiero irme con Dios, decía. Y estas fueron sus últimas palabras. Me dijo: hijo, no te preocupes, me decía, no lloren, no digan nada, porque yo voy con Dios. Si Dios lo permite, mañana voy a ir a la iglesia a cantarle, decía. Si no, pues yo le voy a ir a cantar allá arriba de la mano de Dios, decía mi mamá. Y como les decía, mi alma se alegra por eso, pero también tengo un cuerpo. Nuestra carne es la que nos dice, como que nos
nos recuerda todo eso, pero en el fondo de mi corazón pues me alegro. Y así me dicen mis hermanos de allá de Guatemala: alégrense, hermano, porque su mamá fue una mujer de ejemplo, decían. Ella no podía leer, pero el Espíritu de Dios le daba interpretaciones acerca de la Biblia, que a veces yo igual me sorprendía. Ella no podía leer, pero captaba los mensajes y lo interpretaba de manera que una que no puede como leer, o a veces uno no entiende, pero son las cosas de Dios, las cosas espirituales que a veces no entendemos. Gracias por este tiempo, hermano Emilio. Dios les bendiga nuevamente a cada uno de ustedes, y gracias por escucharme en esta pequeña reflexión. Aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermanos? Amén. Qué bueno es el Señor. Quiero invitar a los amados a que se pongan de pie. Vamos a estudiar un momento la palabra de nuestro Dios. Creo que el legado que nos deja como padre, hermanos, es muy importante, ¿verdad? Y se ve, pues. Se ve. Creo que la obligación ahora de nuestro hermano Oscar es seguir adelante también, los caminos del Señor, imitando a esa mujer también, la cual fue su madre. Sobre todo imitar a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Maestro. Ahora su Biblia, amados, en el libro de Números, capítulo 21. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Una porción muy conocida. Números capítulo 21. Vamos a dar lectura del versículo 4 al versículo 9. Vamos a hablar del desánimo esta mañana. El peligro del desánimo, porque llega. ¿Cómo combatirlo? Y aún las causas, también las consecuencias de caer en el desánimo. ¿Y ya lo tienen todos, amados? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice así: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Fíjese bien. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por esta palabra que hemos dado lectura, Señor. Usted sabe, Padre, la necesidad que está pasando su iglesia, Dios. Presentamos en sus manos, Señor, esta palabra, para que no solo los que estamos aquí podamos entenderla y disfrutarla, sino aquellos que van a poder ver a través de ese aparato también, oh Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdame a poder, Señor, traer algo que a usted le agrade, Señor, que quiera hablar a su pueblo, Señor, porque usted más que nadie conoce la situación de la congregación en la actualidad, Jehová. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre.
Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a tratar un poco acerca del desánimo, ya que hoy en día pues, es un tema bastante, está siendo popular en las congregaciones, ¿verdad? No solo en el Lirio de los Valles, sino en las congregaciones. Fíjense bien, ¿qué es desánimo? La pregunta. Estuve investigando, amados, y usted sabe que a veces la información da muchos temas o palabras que uno a veces no las entiende. Pero yo extraí algo por ahí, y desánimo es la falta de fuerza o falta de voluntad para hacer algo. No hay deseo. No hay deseo, es el desánimo. Toda lucha, toda batalla, hermanos, aunque se gane, siempre deja un desgaste, ¿verdad? Siempre deja, amados, en el soldado, por decirle así, huellas de una guerra. Recuerdo que en cierta ocasión mi papá me mostraba una herida que él tenía acá, muy grande. Y más acá él tenía un pedazo de metal que no se lo pudieron sacar. Y yo le preguntaba, ¿y de qué fue eso? Y él me dijo que fue de un enfrentamiento que ellos tuvieron contra los guerrilleros. Y ellos ganaron ese día esa lucha, pero dejó huellas en el cuerpo de él. Como por ejemplo cuando usted y yo nos enfermamos, uno puede decirle, hermano, ya está sano, qué bueno, gracias a Dios, pero el cuerpo queda débil, queda todavía con resaca de aquello, ¿verdad? Así como el borrachito, después que ha andado meneando el churumbo ya bien borracho, el siguiente día ¿cómo amanece? ¿Contento? Crudo, terrible, con dolor de cabeza, el estómago, ya no quiere ni saber nada, ¿verdad? Y de igual manera, amados, toda batalla, cuando llega a nuestra vida, aunque la ganemos, siempre nos deja desgastado. Uno puede decir, hermano, ya pasó la prueba, gracias a Dios, está libre. Pero ¿sabe cuál es una de las dificultades más grandes? Que aquella lucha, hermanos, aquel desgaste que se tuvo, con el tiempo a veces pasa su factura. Y hay muchos cristianos que después de que ha ganado una batalla, hermanos, después de que ha ganado una lucha, cae en conformismo. Ya la hice, dijo, ya la tengo hecha. Como aquel que quiere comprar un auto nuevo y lo compra, pero se olvidó de darle mantenimiento. ¿Por qué? Porque está nuevo. El carro el solo no se cheque el aceite, ¿verdad? Pero le recuerda. Le recuerda, y a veces uno lo ignora. ¿Y qué debe de pasar? Que muchas veces aquel auto, hermanos, se arruina, y estando nuevo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no le dimos el mantenimiento, nos atuvimos a que estaba nuevo. Así muchas veces el cristiano, hermanos, cae en desánimo porque hay descuido en la vida. Israel, hermanos, en la porción que hemos dado lectura, Israel venía de una victoria, ¿sabes? Ellos habían tenido un enfrentamiento en el cual ya Dios les había dado la victoria. Pero aquella victoria, hermanos, y no solo aquella victoria, podemos decir, sino que también el camino que ya ellos llevaban. Porque ellos estaban acostumbrados a estar en un solo lugar, esclavizados. Los aporraciaban, los hacían trabajar 12, 15 horas diarias hasta que el sol ya no daba más. Pero así les gustaba a ellos. Así les gustaba a ellos.
Y viene el Señor y los saca, hermanos, pero empiezan a caminar ellos. Y aquel camino, hermanos, empezó a cobrar factura. Y aún Dios, hermanos, obrando siempre a favor de ellos. Porque Dios no los abandonó nunca. Dios los guardaba a ellos. Y ellos venían de una victoria, dice la palabra de Dios. Y entonces dice que camino siempre a la tierra prometida. Sucedió un problema. Mira el versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo. Dice, ¿para qué? Para rodear, dice, la tierra de Edom. ¿Por qué tuvieron que rodearla? Dicen algunos comentaristas que los caminos ahí estaban cerrados por alguna razón. Por alguna razón, hermanos, esos caminos se habían cerrado. Y parece que el plan que ellos llevaban había cambiado. A veces Dios nos cambia nuestro camino, ¿verdad? A veces Dios cambia nuestra ruta. No solo para ver qué reacción tenemos, sino que muchas veces Dios lo hace porque Él conoce que por ese camino hay muerte, hay peligro. Dios cambia nuestras decisiones a veces, hermanos. Como a veces, yo no sé si usted se ha fijado, y delante de usted a veces usted lleva prisa, le mete la pata a la troquita, va al carrito, y de repente se le cruza a alguien y que maneja, hermano, como que pidiéndole perdón a la llanta para correr. Y uno dice, oh, Señor, ¿qué prueba me han mandado? Y más adelante, ¿sabe lo que pasa? Que a veces está el policía escondido. ¿Sí o no? Está con la pistolita ahí. Y uno entiende y dice, ay, gracias, Señor. Que aunque me moleste un rato, pero imagínense. Porque ahorita andan cazando, hermano, mucho cuidado. Y por eso Dios a veces lo hace. Y el que entiende, entiende, ¿me entienden? Porque a veces uno no entiende por qué las cosas pasan, pero Dios las permite por propósito. Y Dios les cerró el camino a Israel y los hizo que se desviaran. Los hizo, amados, que tomaran otra ruta y rodearan más, cosa que los israelitas no estaban acostumbrados a caminar tanto, y mucho menos cambiar la ruta que ellos pudieron haber llevado. Y fíjese bien, y viene el primer lugar, el cual yo quiero tocar esta mañana. ¿Por qué llega el desánimo? ¿Por qué llega el desánimo en los cristianos? No voy a hablar del mundo, porque pues, el mundo vive y es de su padre. Ustedes saben cuál es el padre del mundo. ¿Por qué llega el desánimo a nuestras vidas? El desánimo llega, hermanos, porque llega. Pero una de las razones por el cual el desánimo llega es porque habitamos en un cuerpo carnal, ¿verdad? ¿Sí o no? Miren, tóquese. Esta mañana muchos no vinieron porque están roncando todavía. ¿Sí? Algunos ya están cafeteándose porque el hambre los levantó. Sí, gloria a Dios por ello, que los bendiga. Los están viendo. Porque habitamos en un cuerpo de carne. Y a esta carne, ¿qué le gusta, hermanos? Dormir. Le gusta comer hasta de más, ¿verdad? ¿Sí o no? A esta carne, sí, le gusta vestirse bonito, ¿verdad? Oler bien, porque a nadie le gusta oler mal, ¿verdad? Sí. Hay gente que sí, no sé, que no entiende de eso, pero a nadie le gusta oler mal. Se imagina que se le acerque a alguien que ande oliendo mal. Es terrible. Entonces, esta carne le gusta toda clase de vanidad. Andar el mejor carro, ¿eh? Andar los mejores zapatos. Es lo que le gusta a la carne.
Y a veces, hermano, cuando nos descuidamos en nuestra vida espiritual, lo que llega a reinar en la vida del cristiano es este cuero. Y como Jesús dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, porque el toque del Señor siempre llega, hermanos. Aunque uno esté desanimado, el toque del Espíritu Santo siempre está ahí. Siempre llega a nuestra mente, llega a nuestro corazón y nos dice: te estás quedando. Ven a la iglesia. Uno está consciente. Pero ¿cuál es el problema? Que la cadena, hermanos, entre más lugar le damos a Satanás, la cadena se está haciendo más gruesa. Y más gruesa. Y más gruesa. Y más gruesa. Hasta que ya no la podemos reventar. ¿Por qué llega el desánimo a nuestra vida? Porque no oramos, no venimos a la iglesia a congregarse. ¿Cuán importante es congregarse, hermanos? No leemos la palabra de Dios. No escuchamos alabanzas, porque a veces estamos trabajando en lugares donde hay pura gente inconversa, hermanos, y lo único que escuchan es canciones del mundo. Te digo porque yo trabajé un tiempo en una carnicería, hermano, y a veces venía de trabajar yo a mi casa allá y quería borrar todo aquel cochinero que escuchaba en mis oídos. Y a veces casi se me salía, hermano. Señor Jesús, decía yo, perdóname. Porque ya pasar, hermano, 8, 9, 10 horas metido ahí escuchando esa cochinada, ya la mente de uno es lo único que se le viene. Y lo que hacía, a veces ponía himnos a todo volumen en el radio, porque Dios santo, decía yo, Señor, es terrible. Y la carne bien campante ahí va. Sí, pero el espíritu es el que sufre. Y yo por eso, hermano, yo no dije, esto no es por mí. Llegaban los domingos, yo sabía que había servicio y no podía venir. Qué tristeza, hermanos. Mira qué duro es. ¿Por qué llega el desánimo? Porque nos descuidamos en nuestros deberes como cristianos. ¿Por qué le llegó el desánimo a Israel? Porque las cosas no les salieron como ellos las tenían planeado. Ellos se habían hecho un mapa, pero Dios tenía su mapa ya para sus vidas. Ellos hicieron la idea que el camino iba a estar fácil, ¿verdad? 3 días ya. Pero ¿qué pasó? Se alargó. Y ya no fueron días ni meses, fueron años. Israel se desanimó. A veces las peticiones Dios no las contesta, hermanos, porque la respuesta que vendrá no nos va a traer bendición a nuestra vida. Hacemos peticiones y antes que Dios la responda, hermano, Dios hace una evaluación. Y Dios conoce todo. Dios conoce nuestro pasado, nosotros también, pero Dios conoce nuestro futuro. Amén. Porque Él es omnisciente. Y como Él conoce nuestro futuro, hermanos, Él nos da a veces las cosas que nosotros le pedimos. Porque lejos de bendecirnos, nos van a alejar de sus caminos. A veces Dios quiere que crucemos un peldaño más. Pero para lograr ese peldaño más, necesitamos pasar esa prueba. Y a Israel no le salieron las cosas. ¿Y qué pasó? Israel le dijo, gracias a Dios porque nos desviaste. A lo mejor había peligro allá. Habían asaltantes, había algún rey esperándonos con miles de hombres para matarnos. ¿Verdad que no? ¿Qué pasó? ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 5? Y habló el pueblo contra Dios, dice, y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Empezaron a quejarse. Y fíjese bien.
Ese es el segundo lugar que quiero tocar en esta mañana. Las consecuencias, lo que produce estar desanimado. El pueblo fue arrastrado al pecado. ¿Cuál fue el pecado? Que murmuraron contra Dios, murmuraron contra su siervo Moisés. Cuando una persona está desanimada, es propensa, hermanos, a decir, a hablar cosas que no vienen, que no traen nada bueno. Cuando una persona está desanimada, hermanos, como por ejemplo, si usted le dice a alguna hermana o algún hermano, ¿por qué no viniste a la iglesia? Empiezan a darle una lista de excusas. Lista de excusas. No, que mi hijo está enfermo, no sé qué, que no sé cuándo, el carro, que la casa, que mi mamá, mi papá, mi tía, mi tío, hasta el CAI, hasta el perrito, no, que mi perrito lo mordió una hormiga y se hinchó todo. Es terrible. Cuando uno está desanimado, hermanos, le va a buscar cualquier tipo de excusas para no buscar las cosas de Dios, porque esta carne está en contra del Espíritu. Esta carne está en contra de adorar a Dios. Esta carne está en contra de que usted esta mañana esté aquí buscando del Señor. Esta carne está en contra de que usted levante sus manos y le diga gracias a Dios por este día. Sí, Señor. Esta carne está en contra de que usted venga y alabe a Dios, de que usted ofrende, de que usted diezme. Esta carne está en contra de todo eso. Porque cuando uno está desanimado, hermanos, van a haber millones de excusas. Cuando uno se descuida, ¿por qué no viniste a la iglesia? No, es que el hermano ya ni me toma en cuenta. Que la hermana ya no me toma en cuenta. Es que yo canté el otro día y el músico, yo iba en sol, pero él iba en rey. Era enredadísimo. Ajá. ¿Sí? Porque el hermano predicó y yo sentí que fue para mí ese mensaje. Me sentí tan mal. No, pero es que en la iglesia los líderes no están trabajando como yo quiero que trabajen. Acuérdense, hermano, cada cabeza es un mundo. Y la iglesia es como un cóctel donde hay de todo tipo de fruta, ¿verdad? Mango, sandía, no les va a dar hambre, tranquilos. No les menciono más. Y si es posible, vayan hasta limones en ese cóctel. ¿Sí o no? Que a veces en la iglesia hay unos que saben a limón. Y son medio agrios. Y le van a inventar cualquier tipo de excusa para no venir a la iglesia. No, que el callo siempre lo he tenido pequeño, pero hoy se me inflamó. ¿Sí o no? Que se me tapó una nariz y cuando estoy así no canto bien. Por eso no voy. Son muchas las excusas, hermanos. Son muchas las excusas. Y cuando uno está desanimado, mire, ¿qué pasó con Israel? Que Israel, cuando se desanimó, hasta se contradijo. ¿Sí o no? Mire lo que dice la continuación de ese versículo. Perdón. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan. ¿Cómo está eso? ¿Tenían o no tenían? Sí, tenían. Tenían. Ellos habían visto la mano de Dios. Les daba pan, les daba agua. Ellos habían tenido el cuidado de Dios. Desde que Dios los sacó, hermano, ellos vieron cómo Dios les dio gracia para que las egipcias les dieran, dice que cosas de oro a las mujeres. Salieron de Egipto, hermano, y Dios hace que se mueran el faraón con todo su ejército. ¿Acaso Dios no los había librado de mordidas de alacranes?
de mordidas de serpientes, de tormentas de arena, ¿verdad? La Biblia no lo registra, pero sí se dan esas tormentas en el desierto. Aparte de eso, ¿qué más había hecho Dios por ellos? Que de día dice que iba una columna de nube guiándolos, y de noche era una columna de fuego. Quisiera que me leyera William Éxodo 13, 21 y 22, para que usted vea, hermano, que no le estoy inventando. Dios guarda a su pueblo. Dios nos ha sacado, hermanos, de la condenación, pero no nos ha dejado solo. No, ya salvé a Emilio, ahora que vea él por su cuenta. ¿Qué dice Éxodo? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Imagínense, hermano. Por eso dijo el salmista David, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Aleluya. Gloria a Dios. Él nos guía. La nube iba guiándolos a ellos, y de noche era la columna de fuego. Miren, pero cuando uno está desanimado, hermano, ya no le haya sentido ni a la vida. O si uno, cuando el matrimonio también ya no corre bien las cosas, ya no se le haya sabor a la esposa, al esposo, a los hijos, ¿verdad? Ni aún la comida. Santo. Sí, cuando estaba soltero, hermano, no pasaba de comer frijoles con huevo frito. Y ahora que está casado, hermanos, la mujer se rebusca por hacer toda clase de comida. Pero como ya no andan bien las cosas, ya empieza a haber defectos, ¿no? Sí. Ya no pasaste esta comida, pues. Ya lo mismo me haces todos los días. Ya no tenés ese sazón que tenías cuando nos juntamos. Y no sabía que aquella está creciendo cada vez más. Menos mal que ya no le haya el sazón. Pero la redondita cada vez se ve un poco más. Ya no es de carritos, sino que de tronquita. Y después pasa a tractor. Es peligroso el desánimo. Y por eso sabe que muchas veces hay muchos matrimonios separados, porque se pierde esa comunión. Por eso hay muchas vidas que se han alejado de Dios, porque le han perdido el sabor a la vida cristiana. Le han perdido sabor, hermano, a la palabra de Dios. Y mire, yo leía esto, hermanos, y esta porción, solo esta porción es un manantial. Y no voy a tocar todo lo que hay en ella, pero es un manantial. Tiene muchos temas que tocarle. Yo ayer me metí y dije a mi esposa, un momento voy a pasar el mensaje. No, hermano, duré como 3 horas porque se me venía una cosa, se me venía otra, y dije yo, Señor, ayúdame. No quiero tocar todo. Pero Israel se contradijo, mira. Estamos hastiados de este pan. Pues estaban pidiendo pan, ¿cómo está eso? Porque cuando uno está desanimado, ¿no? Cualquier excusa es buena. ¿Sí? No tengo zapatos. ¿Y andan los zapatos? Como dice la historia que de aquella viejita, ¿va? Que buscaba sus lentes y los tenía acá. ¡No encuentro mis lentes! Y los tenía aquí arriba. Mi lente. O aquella que estaba hablando por teléfono. Nomás déjame encontrar el teléfono porque no sé dónde está. Y andándole en la mano. Hablando con ella. Sí, usándolo. Es terrible, ¿verdad? Sí, cuando uno está desanimado, como dice aquel, se levantan cabras. Y cualquier excusa va a ser buena. ¿Sí? O sea, es peligroso el desánimo. Y acuérdese que tenemos un enemigo. Un enemigo que no pierde tiempo. Cualquier descuidito, hermanos, que usted y yo tengamos, él va a caer como cuervo. Cuando el animal, aunque no está muerto, pero ya anda medio, ya
arrastrando las patas. Ya los cuervos ya están ahí, vigiándolo. ¿Sí o no? A mí me gusta ver esos programas, hermanos, de animales. Ya andan ahí, hermano, y si es posible, hasta las hienas y los leones ya andan ahí también ya saboreándolo. Porque el animal ya anda. Así es el enemigo con nosotros. Cuando medio empezamos a goler la carne, olvídese, hermano, el enemigo no pierde tiempo. El desánimo es como un cáncer, silencioso, no se ve. Se detecta hasta que ya la persona está bien, destruida. El desánimo lo usa Satanás para alejarnos de los propósitos de Dios, para sacarnos, hermano, de la iglesia, porque Dios sabe que cada uno de nosotros podemos ser parte importante del servicio en la obra del Señor. Sí, Señor. Yo no sé si usted está orando ya por los líderes de este año que vienen. Si Dios todavía no ha venido, se van a escoger líderes. Yo ya estoy orando. No porque hermano Emilio ya se cansó, no. Pero es que a mí me gusta ver cuando los hermanos van creciendo, anhelando de las cosas del Señor. Ver a los hermanos que van, sí, pastor, aquí estoy como secretario, como presidente. ¿Sí? Aquí estoy, pastor, con lo que usted me quiera usar. Hay que orar, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque es bueno ver los hermanos. A mí me agrada ver los hermanos creciendo espiritualmente, buscando de Dios. ¿Y cómo se ve? En asistencia a los servicios. Ahí se ve un esfuerzo, porque es un esfuerzo el que se hace. Es un gran esfuerzo. Ahora fíjese bien, por haber pecado, por haber dado lugar al desánimo a la iglesia, ahora Israel tuvo que sufrir. ¿Qué tuvo que sufrir? En tercer lugar, el justo juicio de Dios. ¿Por qué digo justo? Porque después de sufrir, hermanos, por más de 400 años, una esclavitud terrible, y ahora viendo grandes maravillas que Dios había hecho a favor de ellos, ellos se quejaron contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo siguió consintiendo? No. Porque llega el momento que Dios se cansa. Llega el momento que Dios dice, hasta aquí ya, esto ya me cansó. Poquito. Con algunos Dios tiene misericordia. Por ejemplo, ahí tenemos a Elías, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios con Elías? Se lo llevó mejor. Se lo llevó antes que este termine ya derrumbado. ¿Por qué? Porque grandes profetas, hermano, grandes pastores han caído de la obra del Señor. Y Dios conoce. Con Elías Dios prefirió llevárselo mejor. Elías es un tipo de la iglesia, hermano. Se lo llevó el Señor. Pero con Israel no. Con este pueblo Dios aplicó lo que usted y yo hacemos a veces, ¿verdad? Cuando nuestros hijos se ponen medio rebeldes. Castigo. Porque a veces lo ameritamos, a unos adultos, ¿verdad? Que ya nuestra padre, nuestra madre no está aquí para que no esté, pero ahí arriba está. Y ese de arriba es duro cuando trata con nosotros, cuando Él toma en sus manos nuestras vidas. Somos adultos, valientes, pero lloramos. Cuando el de arriba empieza a tratar con mi corazón, hermano, ay, hermano, Emilio tiembla. Y a veces lo único que hago, hermano, en medio de la tormenta, ¿sabe qué es? Nada más agacharme como a veces, no sé si usted, bueno, a mí como le digo, me gusta ver los programas de animalitos. Lo que hace el animal cuando está cayendo esas grandes tormentas, nada más se agacha, miren, y dejan que la tormenta caiga. Porque a veces es mejor no murmurar, sino sufrir la tormenta a veces. Sufrirla.
Pero más sin embargo, ¿sabe lo que he visto? Que cuando ellos están sufriendo las tormentas, sus orejas siempre están levantadas. ¿Por qué? Porque hay un cazador que los anda merodeando. ¿Qué significa esto en nuestra vida espiritual? Que aunque estemos pasándose en tormenta, no nos alejemos de Dios. No tapemos los oídos para escuchar su voz. Que nos dice, aquí estoy. Yo soy tu ayudador. Como decía el rey David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Sí, Señor. Grabarnos esas porciones, hermano, para cuando estemos en medio de la tormenta. Esas mismas porciones vienen y el Espíritu Santo nos llena, hermanos. Y a veces ni cuenta nos damos y la tormenta pasa. ¿Por qué va a pasar? Cuando usted y yo ponemos la mirada en Cristo, hermano, la tormenta pasa. Aleluya. Pasa porque pasa, va a pasar. Gloria a Dios. Te lo digo porque soy testigo de ello. Yo lo único que he hecho a veces, le digo, Señor, no puedo más con esto, te lo dejo en sus manos. Nada más dame paciencia. Y con los días pasan las tormentas. Solo digo yo, ay Señor, gracias porque me sacaste. Y a ver, ni cuenta nos damos, hermano. Andamos tan afanados que no nos damos cuenta de las maravillas que Dios hace. ¿Qué pasó con Israel? Que viene Dios, hermano, y envía su juicio. Hermano Juan Maldonado, por favor, me busca Hebreos 12:29. Mire, hermano, usted y yo somos tan vulnerables. Usted y yo somos tan dóciles que aunque seamos adultos, hermano, cualquier cosita puede quebrantar nuestros huesos. Va alguien en una bicicleta, aunque sea un niño, pero si nos da, nos quiebra un pie, ¿verdad? ¿Sí o no? No digamos que ya nos cae un edificio encima. Se llamaba. ¿Sí? ¿Qué dice, hermano? Hebreos 12:29. Ajá. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén, hermano, gracias. Ahí está todo. Dios es amor, dice Juan, ¿verdad? Pero en Hebreos el escritor dice que también Dios es fuego consumidor. Y cuando Dios mira que usted y yo perdemos ese agradecimiento hacia Él cada día, cuando nos alejamos de la alabanza, cuando nos alejamos de nuestro compromiso como iglesia, nuestro Dios, que es Dios de amor, se vuelve ahora un Dios de fuego consumidor. Y toma nuestras vidas en sus manos y empieza el proceso. ¿Qué pasó con Israel? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, dice, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué usó Dios aquí? Serpientes. ¿Quién creó las serpientes? Dios. Dios las creó. Dios usa su creación. Mira, si Dios, hermano, viniera y Él pusiera realmente su mano, nos hace pedazos en menos de un segundo. Si a veces un temblor dura 3-5 segundos, hermano, ¿cómo causa el destrozo? ¿Verdad? Dios usó su creación. Aquel animal que por mucho tiempo Dios los había guardado, ahora saber de dónde es, hasta de Estados Unidos, de Sudamérica, bueno, una serpiente, vamos a morder estos perversos. Se cruzaron el río y empezaron a morder. Dice mucho pueblo. Ahora, entre el pueblo, mira, esta mañana, ¿cuántos sabemos? No muchos, pero hay niños, jóvenes y adultos, ¿verdad? Todos se fueron en la lista. ¿Por qué? Porque vino el juicio de Dios. No estaban muriendo. No estaban muriendo. Imagínense. La Biblia no dice cuánto tiempo pasaron. La Biblia no dice ni también cuántos. No dice la Biblia cuántos murieron. O sea que ahí se respalda eso. Y fíjense bien, hermano. Viene Dios y envía ese juicio de serpientes.
mucho pueblo murió. Cuando Dios va a enviar un juicio, Dios se vale de cualquier cosa, hermano, porque Dios es soberano. ¿Quién le va a decir a alguien a Dios, ¿por qué lo haces? ¿Con qué razón? ¿Con qué justificación? Dios es Dios. Amén. Cuando Él destruyó Sodoma y Gomorra, ¿qué usó Dios, hermanos? Fuego y azufre. Parte de su creación, ¿verdad? Cuando Dios destruyó aquella población para el tiempo de Noé, ¿qué Dios usó? Agua. Sí, amén. Porque Él tiene poder sobre la creación. Él tiene poder sobre todas las cosas. ¿Y quién le va a decir a Dios, ¿por qué lo haces? Nadie. Nadie. Porque Él nos ha creado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que Dios agarró un poco de oro y le dio forma y le dio soplo de vida, ¿verdad? No es oro. Polvo, mugre. O sea que a veces nos quitamos bastante, ¿verdad? Cuando nos estamos bañando. Por eso me gusta bañar. ¿Mm? Santo. Se va desgastando. Se desgasta. Mire, hermano, Dios usa cualquier cosa. Dios usa a veces hasta un niño, ¿no? Para recordarnos las cosas. A mí, ¿por qué ya no vamos a la iglesia? Papi, ¿por qué no vamos a la enseñanza? Te lo digo porque a mí me ha pasado. No sé, pero a mí me ha pasado. La chiquita, la que tengo, es bien perica. Él es más calmado, pero a la chiquita es bien tremenda. Y a veces ahí está recordando, papi, ¿por qué no oramos juntos? Porque Dios usa a quien sea, hermanos, para recordarnos las cosas, recordarnos nuestro deber, ¿verdad? Con Israel Dios usó serpientes para que se acordaran de dónde Dios los había sacado, para que se acordaran de todo lo que Él los había cuidado a ellos. Mucha gente que llega a este país, hermanos, se le olvida que allá cuando venían en el camino, ¿verdad? Aguantando hambre, Dios, guárdame, ayúdame, Señor. Voy a servir, ya no voy a ser cantante, voy a ser pastor al llegar a los Estados Unidos, Señor. Y al llegar aquí son pastor, pero de allá, de las ovejitas que están en las cantinas, que se vuelve parte de esa misión. Se olvidan. Llegan a este país y los dólares, ya. Quiero más, quiero más, quiero más. Y el otro también, el enemigo dice, quiero más almas que se vengan conmigo. Porque mientras la gente, hermano, cae en el afán, Satanás se aprovecha de eso. Y muchas almas hasta mueren en los caminos para los trabajos, lejos de Cristo, sin luz y sin esperanza, buscando el afán, buscando los dólares. Porque cuántos se han venido para acá, hermanos, y han muerto. Por eso es necesario hacer memoria de todas las bendiciones que Dios hace y ha hecho en nuestra vida. Y cuando llegan esos tiempos de desánimo, esos tiempos que no queremos ya ni buscar a Dios, hermano, acordémonos de todos los favores que el Señor ha hecho para con cada uno de nosotros. Ahora fíjese bien, en último lugar, dame tiempo. Cuarto lugar, voy así un poco breve, hermanos. El arrepentimiento del pueblo y la salvación de Dios. Como les dije, la Biblia no dice cuánto tiempo pasó. No dice cuánto tiempo, cuántas personas murieron. Que murieron. ¿Y sabe cuál es el problema, hermanos? Que a veces las cosas vienen y comienzan. Por ejemplo, un incendio se inicia con un cerillo, ¿verdad? A veces con uno que ande en la iglesia, por ahí que ande en medio, y si por allá se llegó otro igual, más o menos,
aquella llama se empieza a encender. Y ya no solo es uno, sino que ya son varios que empiezan a descargarse. Y cualquier excusa va a ser válida. Y viene el movimiento de Dios. Y ahora vemos la reacción del pueblo. El pueblo se dio cuenta, hermano, que Dios es un Dios de misericordia. Ellos sabían que Dios, que el castigo que ellos estaban sufriendo venía de Dios, por lo que ellos habían hecho. Ahora, ¿cómo podían contrarrestar esto y detener aquello? Acudiendo a aquel mismo, del cual había venido el castigo, ¿verdad? Porque no podían ir allá con los egipcios y decir, hey, egipcios, líbrenos de esta serpiente. No, porque ellos estaban conscientes que ellos habían fallado. Gloria a Dios. Y ahora ellos mismos reaccionan y dicen, oh, le fallamos a Dios. Entonces el único que tiene poder sobre todas estas cosas es Dios y nos puede liberar. Y fueron, y no fueron delante de Dios, miren, sino que ¿donde quién fueron? Donde Moisés. Porque ellos no se sentían dignos de llegar a la presencia de Dios. Y acudieron al líder. Si yo le dije a la pastora, hermano, ¿cuántas oraciones ha tenido que hacer por mucha gente que ha fallado? Muchísimas. Porque es lo que pasa, que hay un sentimiento de culpabilidad en el ser humano cuando se falla. Y a veces ese sentimiento de culpabilidad nos lleva hasta la muerte. Tenemos a Judas Iscariote. ¿Qué hizo Judas Iscariote? Cuando él sintió, hermanos, el remordimiento por haber entregado al Mesías, él no pidió perdón. Lo que hizo mejor, fácil, se ahorcó. Pero aquí el pueblo, él reaccionó, se cansó de sufrir. Y fue donde Moisés le dice, ora a Dios. Hemos fallado. Si usted hubiera sido Moisés, hubiera orado por el pueblo. Si usted hubiera sido Moisés. Si me agarran por la buena, sí, pero si no. No son bromas. Porque cada etapa es diferente, ¿verdad? Sí. Y una persona enojada piensa diferente a una persona que esté tranquila, ¿verdad? Y Moisés era tranquilo. Moisés era un hombre paciente, hermano. Un tipo de Jesucristo. Sí, una paciencia terrible, ¿sí? Sí. Porque miren, cuando sus propios hermanos hablaron de él, de cómo cree que se sintió. La Biblia no dice, Moisés se entristeció, se deprimió, pero probablemente lo sintió, ¿verdad? Mas nunca lo expresó. Lo expresó Dios. Por él. Porque Dios sí nos conoce. ¿Sí? Y Dios habla, Dios conoce. Que somos seres humanos. Podemos tener nuestro líder acá. Este es su servidor también como presidente, pero tenemos nuestras necesidades. Tenemos momentos, ¿me entiende? Preocupaciones a veces que andamos. Afanes, hay muchas cosas. Y a veces uno no las publica. Porque ni bueno es. ¿Sí o no? Sí. Porque a publicarlo olvides, hermano. En cuanto a unos sí te van a dar un buen consejo, van a orar por ti, pero van a haber otros que, oh, mire ese hermano, holgazán, ya está débil ya. Sí. Está pasando eso porque al piso. Mejor no decir nada. Silencio, pasa la tormenta, hermanos. Pero sin dejar de escuchar la voz de Dios. Israel reaccionó. Y mire lo que dice. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Viene Moisés, hermano, como un hombre fiel de Dios. Oró por el pueblo. Y viene Dios y le da la medicina. ¿Cuál fue la medicina? Hazte una serpiente, le dijo, ardiente. O sea que aquel mismo animal que los estaba
los estaba matando. Ahora Moisés quería que levantara una igual, pero que esta serpiente, hermano, no iba a ser una serpiente asesina, sino que una serpiente que va a dar vida. Y no solo eso, hazte una serpiente y la pones, ¿qué le dijo? En un asta. En un asta, que es una foto exacta del sacrificio de Jesús. Usted dirá, hermano Emilio, ¿por qué a Jesús lo compara con una serpiente? Porque acuérdese, hermano, que Él no tuvo pecado, pero se hizo pecado, ¿por qué? Por amor a nosotros. Y ahora, ¿cuál era la medicina? Que todo aquel, dice la palabra de Dios, que fuere mordido. Fíjense bien una cosa. Dios les presentó la medicina, pero no les quitó aquello. Un tipo de pecado. La serpiente y la mordida es un tipo del pecado. ¿Por qué? Porque cuando Dios a veces, hermano, termina la obra, la completa, lo que hace el cristiano es alejarse de Dios. Las personas se alejan de Dios. Pastor, ore por mi niño, por mi niña, se está muriendo. Pastor, ore por esto, por aquello. Y a los días, ni flores. Nada. Porque se nos olvida. Se nos olvida de dónde nos ha sacado. Por eso Dios les dejó la llaga ahí. Para que estuvieran siempre pendientes de acercarse a la serpiente. Aquella sanidad que ellos iban a obtener, hermanos, era por fe. Sí. Por eso mire lo que dice hermano Alfino. Búsqueme por favor San Juan 3, 14 y 15. Y mi hermano Fernando Flores, Isaías 45, 22. Oh no, ok. Hermano Pineda, San Juan 3, 14 y 15. Las ayuda, hermano Alfino. Sí, falta. San Juan 3, 14 y 15. Hermano Fer, ¿ya tiene Isaías 45, 22? Sí. Léalo, hermano, allí con voz de trompeta. También anda ayuda. 45, 22. Amén, hermano. Isaías 45, 22. Mira, hermano, estamos ahí. Sí, sí. Mira Mirad. a mí, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miren. ¿Sí? ¿Qué debería de hacer la gente en aquel tiempo? Mirar aquello, mirar la serpiente. ¿Qué dice de San Juan, hermano Pineda? Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, Ajá. no se pierda, no tenga vida eterna. El milagro era por fe. Dios. Por fe, de mirar a la serpiente. Tenían que acudir a donde estaba, porque no estaba en todo lugar. Ah. Le hizo una sola y tenían que acudir a donde estaba. Y no por arte de magia que iba, sino que era, como usted dijo, por fe. Por fe. Y ahí no se registra idolatría, porque no se registra idolatría, sino que se registra obediencia y fe. Esa palabra. Esa palabra es la que yo la andaba buscando igual. Obediencia. Tenían que llegar. Aleluya. Querían ser sanos, tenían que llegar. Tenían que obedecer. ¿Cuál era el mandato? Tenían que ir al lugar donde estaba. Y no solo llegar, sino que ir con fe. Porque probablemente algunos no tuvieron fe y se murieron. Porque hay de todo en la viña del Señor. Por eso miren, por eso dijo Jesús esas palabras. Y cuando Jesús toca eso, está hablando de su martirio en la cruz, de cómo Él iba a ser levantado en esa cruz. Para muchos fue burla, pero para otros se ha convertido en vida eterna. Amén. Y nosotros somos parte de esa vida eterna. Señor, aleluya. Somos parte de ese milagro, porque pusimos nuestra mirada en aquel que fue crucificado y levantado con poder y gloria, nuestro Señor Jesucristo, iglesia.
La mordida de la serpiente es una figura del pecado. El ser humano tiene que solo que el ser humano tiene y que solo lo puede quitar Dios. Por eso es necesario que uno venga y acepte a Jesús. Y no solo lo acepte, ya me voy, bye. No, no mantenerse. Por eso Dios no le quitó la llaga, porque era necesario. Si hoy me picó a la izquierda, mañana me puede picar a la derecha y tengo que ir otra vez allá. Tenemos que hacer memoria constante de dónde Dios nos ha sacado y darle gracias a Dios, hermano. Venir a la iglesia y darle gracias a Dios para que Dios nos nutra. Ahora, para concluir, hermanos, ¿cómo contrarrestar el desánimo? Admitiendo que estamos desanimados. Porque hay gente que no admite, hermanos. ¿Por qué no va a la iglesia? No, es que sabe que y hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Cualquier excusa. ¿Por qué no mejor decir, estoy desanimado? Oren por mí. Yo por eso le digo a los hermanos, tenemos el grupo de caballeros. Si alguno tiene necesidades, no es necesario que usted explique qué tipo de necesidad. No simplemente diga, hermano, oren por mí, oren por mi familia. Y no todos lo van a hacer, pero más de algunos se van a levantar y van a orar. Y a veces Dios usa esos, ¿verdad? Así como aquellos que Dios usó, que llevaron a aquel paralítico, ¿se acuerdan? Que lo metieron por techo. ¿Por qué fue el milagro? ¿Por la fe del paralítico? Por aquellos. Los amigos. Admitiendo que estamos desanimados. Es necesario admitirlo, hermanos. Número 2, pidiendo ayuda al Señor. Esa es la mayor receta. Señor, estoy desanimado, ayúdame, Padre, a sentir ese fuego que antes sentía. Tú eres mi ayudador, tú eres mi libertador. Y literal C, asistiendo a la iglesia, orando, leyendo la Biblia y convivir con los hermanos. Gracias a Dios el otro día por los que vinieron, ¿eh? Todo muy bonito. Ahí lo vamos a hacer primero Dios. Convivir con los hermanos. Hay gente que le gusta convivir con aquellos, ¿verdad? De afuera. ¿Sí? Ya donde hay cerveza, andan jugando al filo de la navaja, hermano, su vida espiritual. Y no solo su vida, sino que la vida de nuestros hijos también, que están viendo. Sí, el testimonio de la iglesia. Pero nuestros hijos nos están viendo. Convivir con los hermanos. Ay, que esos hermanos son bien aburridos. ¿Sí? Tiene que llegar uno hasta de manga larga a veces. ¿Quién dice eso? No. Pero allá con los amigos que hablan groserías, hermanos, y con aquellos que hablan puras cosas que no son de Dios. Ay, soy bueno. De ahí cuenten conmigo. Hay que convivir con los de la fe. Amén. Para que logramos sobrepasar esos tiempos de desánimo, iglesia. Porque van a venir, tarde o temprano van a venir. Y oremos unos por otros para que Dios nos guarde cada día. Así que hasta aquí ha sido el mensaje de esta mañana, hermanos. Espero que les haya bendecido. Gloria a Dios. Y pues ahora recuerden que a las 10, hermano pastor, la enseñanza, y a las 12:30 el servicio evangelístico. Recuerden que el domingo es para Dios. Va a ver. Voy a dejar a nuestro pastor el que nos haga una oración para despedirnos a todos. Dios nos bendiga, hermanos. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Amén. Sí, sabe que hay un tema bien interesante que hace parecido: el desánimo, su causa y su cura. Sí, hay una enseñanza buena aquí en este pasaje bíblico, porque el pueblo de Israel murmuró, vino el castigo, Dios les dio la medicina, pero el pueblo no aprendió. El pueblo no aprendió a andar murmurando, a seguir murmurando. El pueblo siguió murmurando, que a tal grado de que dice que por poco apedreaban a Moisés.
Y Moisés siempre paciente intercediendo por el pueblo. Por eso le preguntaba al hermano si hubiera sido Moisés el que hubiera hecho. Si por poco te van a apedrear, ¿orarías por ellos? ¿Ah? Sí, gloria al Señor, pero Dios en su infinita misericordia nos enseña tanto, y Israel es un ejemplo para cada uno de nosotros. Lo que ellos tenían que cruzar y atravesar en, que unos dicen 3, otros dicen 4 días. Oiga, 40 años en el mismo sitio, en el mismo lugar, dándole vueltas y vueltas y vueltas. 40 años. No les bastó estar 400 años de esclavos, 40 años más en el desierto. Imagínense. Hasta que, mire, en 400 años, ¿cuántos se multiplicaron? En 40 años murieron prácticamente todos los que salieron de Egipto, excepto Josué y Caleb, los únicos 2 que no murieron en el desierto. Por eso después dice, pues es verdad que se levantó otra generación que no conocía a Dios como lo habían conocido los que salieron de Egipto. Pero que Dios nos ayude. Amén. Gloria al Señor. Y hermano Oscar, adelante, buen ánimo, fortaleza en el Señor, ya que si hay algo que debe de animarlo a uno a seguir, es ese ejemplo. Usted hablaba y de igual manera, ¿verdad? Las veces que hemos compartido, usted ha compartido con su servidor acerca de su madre, una mujer de fe, de Dios, ¿verdad? Pero que el Señor llamó a su presencia. Amén. Y es algo que no podemos evitar, pero sin embargo, como le he dicho a muchos, ¿verdad? El ejemplo de nuestros seres queridos que ya se nos adelantaron, que nos dieron, que nos mostraron esos recuerdos, esa búsqueda que ella tenía de Dios, que sea también algo que usted y su familia puedan imitar. ¿Sí? Cada uno de nuestros seres queridos que ya se nos adelantaron, ¿verdad? Pudimos ver en ellos mucho buen ejemplo. Bueno, vamos a imitar ese ejemplo, esa fe, esa búsqueda, y que Dios nos dé fuerza, ¿verdad? Queda en el corazón esa satisfacción de haber hecho lo que se pudo. Hay un momento en el cual las fuerzas humanas, los recursos humanos no son suficientes. Dios ha determinado y hasta ahí nada, ¿verdad? Pero buen ánimo y fortaleza en el Señor, ¿verdad? Y adelante, porque como decía el viernes que me tocó que predicar, el viernes que fui a predicar a ese hogar, es ver a esos padres devastados al ver al hijo de 18 años que perdió trágicamente la vida, ¿verdad? Mientras yo estaba sentado y esperando que comenzara el servicio, me quedaba viendo a la Kawasaki negra que estaba ahí estacionada en la parte de atrás de la casa, y que era la del muchacho que murió, pero murió en la moto del hermano. Imagínense. Mientras yo miraba aquella Kawasaki ahí, yo decía, Señor, fortalece a esta madre, a este padre, porque es difícil.